Interruptores diferenciales. Tanta variedad, tantísimos tipos, sensibilidades, amperaje, poder de corte. Toda la información que necesita un diferencial la vamos a desglosar aquí. Esto va a ser el primer capítulo de una serie de capítulos donde vamos a ir explicando todos los mecanismos, todas las protecciones, todas las cosas que tenemos en un cuadro eléctrico desde el nivel más básico al nivel más experto. Vamos a empezar con lo principal, desglosando cada cosa hasta llegar a un nivel de electricidad avanzado. Todo ese tiempo que yo no tengo en redes sociales como Instagram o TikTok para poder explicaros en profundidad cada vídeo sobre el tema que yo crea conveniente esa semana. Por ejemplo, tenemos vídeos en mi perfil sobre los diferenciales. 3 datos típicos que tenemos que verificar, pero en un reel de minuto y medio no me da tiempo de poder explicar qué características tienen que tener y por qué esas características. Entonces, vamos a hacer este tipo de vídeos para poder explicaros a todos, que entendáis todas esas dudas que me ponéis en comentarios, que me escribís muchísimo. Vamos a hablar de los diferenciales en profundidad. Iremos avanzando semana a semana hablando magnetotérmico, sobre tensiones, permanente o transitoria, y hablaremos de toda la gama de protecciones que nos encontramos en cuadros eléctricos y hablaremos de mecanismos, tomas Schuko, interruptores, conmutadores, cruzamientos, qué son, para qué son y cómo se componen. Si estás empezando en el mundo de la electricidad, este es tu vídeo. Si eres experto, seguramente este conocimiento ya lo tengas, pero seguro que te va a venir muy bien recordarlo. Y sobre todo, si ya has pasado de los 35 o 40 tacos, seguramente mucha de la información que vamos a dar aquí no la pudiste dar cuando te formaste. Entonces te aconsejo que te quedes y que lo veas. Capítulo 1. Diferenciales. Hay una cantidad de diferenciales en el mercado disponible asombrosa. Y la primera pregunta que tenemos y más importante, de la que se habla mucho, es ¿qué tipo de diferencial debo instalar en mi casa? Se está hablando de la actualización de la normativa del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que nos dice que el diferencial tipo AC queda en desuso y que deberemos de utilizar el tipo A siempre. En las instalaciones de vivienda, electrificación básica y elevada, que es lo típico, o lugares de pública concurrencia, los diferenciales van a ser tipo A, el mínimo a instalar por normativa. Y esta normativa viene muy bien porque todo tiene un porqué. Una vez que tenemos claro el tipo de diferencial, que ahora vamos a desarrollar todo este tipo de cosas, el siguiente dato sería la intensidad nominal de paso, ¿vale? La intensidad de paso del diferencial nos viene marcado habitualmente como 25, 32, 40, aunque los más habituales van a ser 25, 40, 63, ¿vale? Esta intensidad, que nos la dice en amperios, es muy importante seleccionarla bien, ¿vale? Porque hay muchas leyendas negras sobre, como por ejemplo, la suma de las intensidades de los magnetotérmicos que estén aguas abajo de un diferencial tiene que ser menor. Es todo mentira, son todo leyendas negras. Aquí vamos a hablar de la normativa y de la práctica real, lo que de verdad ocurre, ¿vale? Otro dato muy importante, uno de los más importantes, es que el diferencial no tiene datos poco importantes. Es decir, todos los datos técnicos y características del diferencial son importantes. Entonces hay que tenerlas en cuenta todas, ¿vale? Es la sensibilidad. La sensibilidad del diferencial es la corriente de fuga, es decir, la corriente que se está derivando a la Tierra, ¿vale? La corriente que no está pasando por el camino por el que debe de pasar, a la que el diferencial va a disparar como máximo. Es decir, el diferencial común, 30 miliamperios de fuga. La sensibilidad. Esto quiere decir 30 miliamperios van a estar fugándose a tierra. El diferencial tiene como máximo hasta 30 miliamperios para saltar. ¿De acuerdo? Normalmente siempre saltan al 50% de su capacidad. Es decir, a partir de 15 miliamperios, de entre los 15 y los 20 miliamperios, un diferencial de 30 ya debe de saltar, ¿vale? 15 quizás es demasiado sensible, ¿vale? Porque hay máquinas que en el arranque, hay lavadoras antiguas que en el arranque generan fugas puntuales a tierra de 15 miliamperios y pues la verdad que el diferencial dispara a 15 es una coña porque cada vez que arranque la lavadora nos va a saltar el diferencial. Pero básicamente, y lo haremos en vídeo, testearemos todo esto que estamos hablando ahora teórico, lo testearemos práctico con un equipo multifunción, con un GSC60 de HT. Vamos a poder testear todos estos diferenciales de Hager, distintos tipos y distintas sensibilidades y qué es lo que pasa a 0 grados o a 180 grados, ¿vale? De onda.
También entraremos en la onda, en los 0 grados y los 80 grados cuando hablemos de mediciones, ¿vale? Hoy estamos con diferenciales y con los datos. ¿Qué es un diferencial y qué datos debemos de tener en cuenta correctamente? Un diferencial es un equipo que protege a las personas o animales, como dice el reglamento, de electrocuciones, ¿vale? Pero vamos un poco más allá, porque también nos vamos a encontrar diferenciales que no es para proteger personas, sino que es para proteger líneas, para proteger tiradas de cable, ¿vale? Vamos a bajar todo ese palabrerío técnico de ingeniero, vamos a bajarlo a tierra y vamos a hacerlo en un idioma más campechano y más de instalador de la obra, para que todo este conocimiento llegue al electricista de la obra que no tiene tanto tiempo para invertir en su formación, ¿vale? El diferencial protege a las personas, a los animales, pero también protege líneas, ¿vale? Estos son los diferenciales de 300 miliamperios. A más de 30 miliamperios, una descarga eléctrica puede matar a una persona. Un diferencial de 300 miliamperios, por lo tanto, no protegería a una persona. ¿Y por qué se instala? Por dos motivos. Uno, selectividad. Y segundo motivo, proteger líneas. Por ejemplo, si tenemos una tirada larga de cable donde el paso del tiempo y de las condiciones puede provocar que tengamos fallos de aislamiento en esa línea, en ese cable, que se vaya pelando, resquebrajando, quedando partes del cobre del hilo expuestas, esto va a generar puntos calientes, ¿de acuerdo? Estos puntos calientes son puntos calientes constantes, ¿de acuerdo? Que pueden provocar, se da el caso, de que el magnetotérmico no detecte el sobrecalentamiento y no salte, no dispare y no proteja, ¿de acuerdo? Como esto se puede dar, y en la gran mayoría de ocasiones es en industrial, colocamos un diferencial de protección de línea de 300 miliamperios de sensibilidad. Este no es, es este. Esto es un 300 miliamperios, ¿vale? Podemos colocarlo de 100, podemos colocarlo de 150, de 300. Yo he visto diferenciales de muchos tipos de sensibilidades, pero básicamente van a ser 30, 100, 300. El de 300, cuando tenemos ese caso donde hemos perdido el aislamiento, se nos puede generar una fuga de corriente por ahí que de manera constante llega a un punto de fuga de 200 y pico miliamperios, haciendo y provocando que el diferencial de 300 actúe y corte la corriente y corte el suministro. Ese sobrecalentamiento que provoca esa fuga de corriente nos la va a proteger el diferencial, porque en tirada muy larga puede darse el caso de que el magnetotérmico no sienta ese sobrecalentamiento de línea y la parte térmica del magneto no trabaje, no actúe y no dispare, ¿vale? Esto se puede explicar de manera muy técnica, pero básicamente es tiradas muy largas que pierden el aislamiento, que quedan partes del cobre expuestas, que se sobrecalientan, pero que al sobrecalentarse en ese punto al magneto no llega ese calor y la parte térmica no salta. El diferencial sí va a detectar esa fuga, va a detectar la diferencia de potencial entre fase neutro, provocando el salto, provocando el corte de línea y provocando que tenga que ir un técnico especializado en busca de la avería y detecte ese fallo de aislamiento en la línea y pueda sustituirla o repararla, ¿vale? Entonces, diferencial protege personas, animales y protege líneas en según qué casos. Aquí podéis ver que tenemos diferenciales tetrapolares, por ejemplo, 4 polos. Esto es para líneas trifásicas. ¿Se le puede llamar diferencial trifásico? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. Se le puede llamar diferencial trifásico porque el diferencial, la protección diferencial siempre va ligada a la conexión de un neutro. Por lo tanto, siempre vamos a tener polo neutro y 3 polos de fase. Entonces, si decimos diferencial trifásico, sabemos que tenemos 4 polos sí o sí, porque necesitamos los 3 polos de fase más el polo del neutro. Seguimos. Diferencial tipo AC. El tipo AC nos lleva una corriente, pondré por aquí un dibujito, ¿vale? Es este símbolo donde la onda nos dibuja una onda, la electricidad siempre va a tener una onda o un dibujo de forma, ¿vale? El diferencial tipo AC es puramente para la electricidad alterna, o sea, las fugas que se produzcan en alterna, que tienen esta forma,
van a ser detectadas por el diferencial tipo AC. Por aquí tengo uno. Bueno, este es un 300 mA, pero nos sirve como ejemplo, ¿vale? Aquí, eso es, ¿vale? ¿Se ve bien? Sí. Diferencial tipo AC, lo abrimos y vamos a comprobar que ese dibujito que os acabo de poner aquí es el dibujito que aparece aquí. ¿Veis? Que pone AC y un rectángulo con un dibujito. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que esto es un diferencial que solamente va a detectar fugas de corriente alterna o con esa figura en su onda de funcionamiento. Por lo tanto, si tenemos una fuga de corriente de continua, ¿vale? Donde la forma de la onda continua es así, ¿vale? No va a saltar el diferencial, no va a detectar esa fuga, por lo tanto es como si le pusiéramos una venda en los ojos, ese diferencial no ve esa fuga y la deja pasar y deja que se electrocute el que se agarre a esa fuga y el diferencial no va a hacer su trabajo, que es protegernos. Pero las fugas de alterna, que es lo habitual, las va a proteger. A día de hoy se abre el debate porque ya se viene una normativa, una actualización del reglamento electrotécnico. Este vídeo está grabado en el mes de abril del año 2026, del año 2026. Estamos en abril de 2026. Sabemos que a final de verano, alrededor de septiembre, se publica en el Boletín Oficial del Estado una actualización del reglamento electrotécnico de baja tensión que tiene fecha del 2002, donde va a prohibir el uso de este diferencial, instaurando el diferencial de tipo A 30 mA, que es este. Este va a ser el estándar. Aquí, este va a ser el estándar que establece el nuevo reglamento como mínimo. Es un tipo A. ¿Y qué diferencia el tipo A del tipo AC? El tipo A tiene esta figura. Aquí lo podéis ver, que aquí ya pone A y el rectángulo ya trae dos figuras de onda. Estas dos figuras de onda corresponden a la corriente alterna y a la corriente continua. Quiere decir que fugas con onda de tipo continua las detecta el diferencial tipo A. Las detecta y hace su trabajo de cortar el suministro de corriente. El diferencial tipo A, ¿por qué es necesario que se ponga ya como normativo? Para mí, un electricista profesional a día de hoy, si en una vivienda sigue instalando, aunque la norma te lo permita, el AC, amigo, no estás haciendo un buen trabajo, porque hoy en día las viviendas tienen mucha carga electrónica, muchísima, y la carga electrónica es continua. Un cargador de móvil, una regleta con luces LED, las luces LED, los routers, todo lo que lleva un transformador va a transformar a corriente continua y puede provocar fugas en continua. Si esa fuga se da en continua, el AC está ciego, pero el tipo A sí lo detecta. Este sí detecta esa fuga, provocando así el salto del diferencial, el corte del suministro y, por consiguiente, la protección de la persona que se pueda electrocutar. Esto es el por qué se instaura ya, por fin, como normativa el diferencial tipo A. España y Francia en 2026 son los dos únicos países de la Unión Europea que permiten la instalación del diferencial tipo AC a día de hoy. Países como, por ejemplo, incluso Alemania, directamente cuando establecieron la obligatoriedad del uso del interruptor diferencial en su normativa, automáticamente no pasaron ni por el tipo AC. Automáticamente propusieron como norma el tipo A desde un inicio. Ya sea sistema de distribución TT, TN o IT, el tipo A es el mínimo que se despacha. El mínimo y el correcto, ¿eh? En la mayoría de ocasiones, a veces instalamos tipo B o otros tipos de diferenciales que son absolutamente innecesarios, ¿vale? El tipo A cubre. Es por ello que aquí, en concreto, no tengo ningún tipo distinto al A, únicamente el AC, este de aquí, ¿vale? Tipo B, tipo B+, tipo F son diferenciales que van más a la corriente continua pura, tienen otro tipo de protecciones,
pero que en el nivel básico, que es de lo que estamos hablando hoy, no necesitamos hablar de esos diferenciales. Las instalaciones fotovoltaicas con un tipo A de 30 mA deberían de funcionar. Una buena instalación fotovoltaica, si no tiene fallos de aislamiento ni de fuga y una correcta instalación, funciona con un diferencial tipo A de 30 mA. Y quien te diga lo contrario, amigo, te está engañando por dos motivos. Uno, o su inversor no es de buena calidad y las conmutaciones provocan fugas muy altas, por lo tanto es baja calidad el inversor, puede provocar fugas más altas de 30 mA provocando el disparo del diferencial. Cosa que está muy mal porque es un producto de baja calidad. Los inversores de buena calidad, los inversores de primera línea funcionan con diferenciales tipo A de 30 mA, sí o sí. Si tu inversor es de buena calidad y aún así te sigue saltando, tú tienes un problema de aislamiento de tu instalación. Te has dejado un MC4 mal crimpado, te has pelado un cable por donde no lo has visto, pero tienes un fallo de aislamiento. Una instalación fotovoltaica funciona protegida con un diferencial tipo A de 30 mA, sí o sí. Y tengo más de 200 instalaciones hechas entre Alemania y España que funcionan con diferenciales tipo A de 30 mA, que les cae diluvio a las instalaciones y no salta el diferencial. Y cuando ha saltado uno, ha sido por un fallo de aislamiento. Un terminal MC4 mal crimpado. Vamos con la intensidad nominal. La intensidad nominal del diferencial es la intensidad máxima que puede pasar por dentro del diferencial sin que éste se queme. Es decir, si tenemos un diferencial, por ejemplo, vamos a sacar el mismo, el tipo A. Si tenemos un diferencial, este en concreto tiene una corriente de 40 amperios. Encima del botón de test lo podéis ver que pone 40 amperios, ¿vale? Exacto, ahí se ve bien, ¿vale? 40 amperios. Y si no, aquí lo veis mejor en la cajita que lo pone 40 amperios, ¿vale? 40 amperios. Quiere decir que cuando pasen 40 amperios o más por dentro del diferencial, ¿este va a saltar? No. No y no. El diferencial en sí no trae protección magnetotérmica. Eso es otro tipo de producto. El interruptor diferencial no trae protección de sobreintensidades. Por lo tanto, cuando pasen más de 40 amperios por el diferencial va a perder su garantía de trabajo porque lo más probable es que por dentro se queme. Se queme. Por ello, lo único que dice la normativa y lo único que dice el sentido común, ojo, el tío que sepa de electricidad esto lo tiene que entender y si no, te lo voy a explicar aquí. Si en cabecera, o sea, aguas arriba de este diferencial, tenemos una protección de 32 amperios magnetotérmica, aguas abajo, este diferencial tiene que ser mínimo de 32 amperios. De ahí para arriba. ¿Por qué? Porque si hay una sobreintensidad mayor a 32 amperios, el magneto de arriba va a cortarla. Va a cortar el suministro impidiendo que pasen más de 32 amperios por el diferencial. Yo cuando tengo en cabecera 32 amperios en el magneto pongo un 40 amperios aguas abajo, ¿vale? La suma de las intensidades de los magnetotérmicos o circuitos que haya aguas abajo del diferencial no afectan ni influyen absolutamente en nada en la corriente nominal de este diferencial. La corriente de paso de este diferencial solamente se ve afectada y regulada por el interruptor magnetotérmico aguas arriba del diferencial. Siempre es quien manda. Tercer dato, la sensibilidad. La sensibilidad de disparo del diferencial es la corriente de fuga que tiene que haber en la instalación para que el diferencial dispare. Y en este caso, habitualmente vamos a tener un 30 mA y un 300 mA. Estos son los dos más comunes. Como podéis ver, tenemos aquí 300 mA que pone aquí arriba de AC y en este, que se ve un poquito más chico, hay 30 mA. 30 o 300 mA. 30 amperios para proteger personas o animales, 300 mA para proteger líneas o para guardar selectividad. La sensibilidad del diferencial es muy importante. Siempre en viviendas la sensibilidad es 30 mA. Siempre. Ni 10,
ni más de 30, ¿vale? Un 10 miliamperios para ocasiones puntuales donde entra en juego el factor agua, ¿vale? El factor H2O o el factor humedad, ¿de acuerdo? No es el caso. Por eso, por ejemplo, este dispositivo, ¿vale? Este dispositivo es un diferencial de 30 miliamperios tipo A. Esto es el estándar mínimo. Y en concreto es autorrearmable, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el diferencial salta, por el motivo que sea, tiene aquí un motorcito con corriente que va a tener almacenada mediante condensadores o como sea, va a rearmar unos segundos después de ese disparo. Va a rearmarlo si detecta que la circunstancia es segura para rearmar, que esa fuga ya ha sido una fuga puntual, no se va a repetir y por lo tanto podemos rearmar con seguridad el suministro. Esto es muy importante, tener uno de estos instalado en vivienda. Sé que son caros, pero es verdad que te protege de que se te eche a perder la comida del frigorífico, del congelador cuando te vas de vacaciones. Pero esto siempre, lo más habitual, es muy difícil encontrarlo de 300 miliamperios porque lo más habitual es 30. 30 miliamperios, esa corriente que se escapa hacia la Tierra, que el diferencial detecta y corta. 300 miliamperios para proteger líneas o guardar selectividad. Y cuando digo guardar selectividad, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a que si yo aguas arriba tengo un diferencial, si aguas arriba tengo un diferencial y aguas abajo tengo otro diferencial, yo quiero que cuando haya una fuga, pues tengo dos, ¿vale? Imaginaos, tengo dos diferenciales aguas abajo, ¿de acuerdo? Yo quiero que si hay una fuga en este circuito, a mí me salte este diferencial y no este, que es el general de arriba, de aguas arriba. Entonces podemos guardar la selectividad, haremos un vídeo sobre selectividad, ¿vale? Pero si colocamos aquí arriba 300 miliamperios y los dos de abajo de 30 miliamperios, vamos a garantizarnos de que salten los de 30 miliamperios antes, provocando que solo se quede sin suministro esta zona de la vivienda y no toda la vivienda, ¿vale? Eso es la selectividad, ¿de acuerdo? Hablaremos de selectividad porque también vamos a hablar de temas de superinmunizados y ahora vamos a entrar en ese tema para no irnos a un vídeo de 1 hora. Por lo tanto, tenemos que diferencial, elegir el tipo correcto, AC o tipo A. Ya entraremos en profundidad cuando avancemos el nivel de los tipos B y F y B+, ¿vale? Tenemos intensidad, muy importante, la intensidad nominal del diferencial, para que no se nos queme el diferencial. Elegir correctamente su calibre, ¿de acuerdo? Para que tengamos un diferencial siempre operativo y siempre el diferencial esté protegido por un magnetotérmico que está aguas arriba de ese diferencial, ¿de acuerdo? La sensibilidad, 30 miliamperios para proteger a las personas y es lo que nos pide el reglamento electrotécnico de baja tensión. 300 miliamperios cuando queremos proteger línea o guardar selectividad por sensibilidad. Y vamos con una cosa muy importante que mucha gente la confunde, que es el famoso superinmunizado, ¿vale? Superinmunizado es una denominación comercial de una característica de un fabricante. Punto. Ese mismo producto lo encontramos en otros fabricantes como Selectivo, HI, que es High, no me acuerdo de las siglas en inglés, ¿vale? Pero básicamente es que el diferencial tiene unos filtros para elegir qué onda de verdad es una fuga. El diferencial recibe la información, detecta la fuga, pero ya filtra esa fuga de tal manera que elige cuál es una fuga real y cuál no. Así que fugas parasitarias y puntuales no provocarían el disparo del diferencial. Pero sobre todo, y para que lo entendamos muy bien, el diferencial superinmunizado, selectivo, HI o como lo queramos llamar, que en realidad es un selectivo, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que hace es retardar el disparo. Lo retarda milésimas de segundo, estamos hablando de tiempos muy cortos, dentro de un segundo. Si el segundo empieza aquí y termina aquí, pues hablamos de retardos dentro de ese segundo que permiten guardar la selectividad de los diferenciales. De tal manera que el diferencial selectivo
siempre tiene que ir aguas arriba del diferencial que no es selectivo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo yo un diferencial tipo A. Ojo, tipo A, el superinmunizado o selectivo, no es un tipo de diferencial, es una característica técnica, ¿vale? Que no está normalizada, es decir, que el reglamento electrotécnico no, o las normas UNE o DIN, no la tienen dentro de la categoría de tipo. El diferencial tiene que ser tipo AC o tipo A o tipo B o tipo F, y una vez que tenemos el tipo, le añadimos la característica de selectivo o no, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es un diferencial tipo A selectivo y te pone abajo, donde viene la información de tipo A, te dice HI porque este fabricante, Hager, lo nombra como HI, es el selectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia nos encontramos físicamente de un diferencial que no sea selectivo? Ninguna. Simplemente, este es un tipo A que no es selectivo, ¿vale? Físicamente no tenemos ninguna diferencia más allá de que Hager cambia el color del botón, ¿de acuerdo? Pero a efectos de lectura del diferencial sí que hay una diferencia, ¿vale? Donde antes veíamos tipo A, que es aquí, veis que pone A y el rectángulo, en el otro pone HI y el rectángulo. Entonces, el rectángulo es siempre el que nos fija el tipo, son los dos tipos A. Si te dice A es que es un tipo anormal y si te dice HI es que es selectivo. También puedes marcártelo con una S de selectivo o con SI de superinmunizado, ¿de acuerdo? Eso ya depende del fabricante cómo lo nombre comercialmente a su producto. En este caso concreto, Hager utiliza dos colores de botones del botón test, ¿veis? Que este es gris y el otro es azul, ¿vale? De tal manera que se puede diferenciar muy a simple vista un diferencial selectivo de uno no selectivo. ¿Qué pasa si yo coloco en cabecera, o sea, arriba coloco el selectivo y abajo coloco el no selectivo? Imaginaos que tenemos varios de estos aguas abajo del selectivo. Todos son 40 amperios, 30 miliamperios de sensibilidad. Cuando tenemos una fuga en un circuito que esté en este diferencial, ¿de acuerdo? Si estos dos diferenciales no son selectivos y tienen la misma sensibilidad, puede disparar cualquiera de los dos, provocando que si salta el de cabecera va a dejar sin luz a todos los circuitos que tiene aguas abajo. Sin embargo, si ponemos cabecera selectivo y aguas abajo todos normales, cuando tengamos una fuga en un circuito de este, ambos de 30 miliamperios, va a saltar este porque este que está aguas arriba, haciendo de cabecera, que es selectivo, va a retardar el disparo unas milésimas de segundo, permitiendo que este diferencial que no es selectivo salte y deje sin corriente a los circuitos que están afectados y no al resto de la casa. ¿Lo entendemos? Este se queda de arriba, sigue pasando la corriente a todos los diferenciales que tenemos aguas abajo, pero aquí, como ha habido una fuga, se quedan estos circuitos sin corriente y los otros siguen teniendo corriente. Si colocamos el superinmunizado selectivo, o como queramos llamarlo, aguas abajo de uno normal con la misma sensibilidad, estamos cometiendo un error, porque va a ser el de aguas abajo el que retarde su disparo, provocando que el normal, que no retarda su disparo, salte, dejando toda la vivienda o todas las cargas sin suministro eléctrico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El selectivo no es un tipo de diferencial, sino que es una característica técnica de un diferencial tipo A o tipo AC o tipo B o tipo F. Y llegamos al punto de la combinación del magnetotérmico con el diferencial, ¿vale? Los que también se lo mal conocen como BG. BG es una denominación comercial de un producto, ¿vale? De una marca, de un fabricante. Pero esto, de acuerdo, que lo tenemos, por ejemplo, para que lo veáis en la caja, ¿vale? Es un RCBO, que es un interruptor automático diferencial. Quiere decir que tenemos protección magnetotérmica, ¿lo veis? Un polo más neutro de 16 amperios
que nos da la información de la curva de la magnetotérmica, que es la C, que viene debajo del 16 amperios, los 6 kiloamperios, que es el poder de corte de la parte magnetotérmica, y ya nos dice diferencial, que es 30 miliamperios de tipo A, y este en concreto, selectivo, HI, ¿de acuerdo? A efectos visuales, como es de Hager, el botón test lo pone en azul, pero en los datos tenemos la información de el diferencial C16, la referencia del fabricante y la información del diferencial. Tenemos una combinación de magnetotérmico más diferencial en un solo equipo, ¿de acuerdo? Es un RCBO. Aquí tenemos que tener en cuenta que ahora sí la intensidad nominal de este dispositivo, que nos la marca aquí en la caja y en el propio aparato como 16 amperios de curva C, ahora sí, cuando pasen 16 amperios o más por el diferencial, va a saltar y va a proteger, porque tiene protección magnetotérmica. Aquí ya entonces el calibre de intensidad nominal no lo tenemos que tener en cuenta ni dimensionar en función de liga, sino que en función de nuestro circuito. Este, por ejemplo, sería para un circuito tomas corrientes de una electrificación básica, 16 amperios, 30 miliamperios, de tipo A selectivo, ¿vale? Yo el selectivo no lo utilizo en circuitos individuales, yo utilizo el tipo A, pero bueno, que es este, ¿vale? Aquí sí tengo yo, ¿vale? Un tipo A selectivo con protección magnetotérmica, ¿veis? Estos dos tienen protección magnetotérmica, ¿vale? Este en concreto es un tipo A normal, nos lo pone ahí, tipo A, y este de aquí al lado es un tipo A selectivo porque pone HI. Son los dos lo mismo, solo que uno es selectivo y el otro no. Yo utilizo este, que es el tipo A normal. ¿Por qué? Porque el selectivo siempre yo lo utilizo aguas arriba, de cabecera, ¿de acuerdo? Porque el selectivo tiene un retardo en el disparo, lo lleva intrínsecamente dentro de sus características. Retarda el disparo, independientemente de los filtros de onda que tenga, retarda el disparo del diferencial cuando hay una fuga. Por lo tanto, siempre tiene que ir aguas arriba. ¿Utilizo frecuentemente esto? Sí, es un producto más caro, pero ahorro espacio sin ahorrar en seguridad, ¿de acuerdo? Es un producto bastante frecuente en mis cuadros de protección, cuando el cliente se lo puede permitir, se lo presupuesto con esta protección y guardamos una selectividad de la leche, o sea, queda de lujo, que si el tío tiene una fuga en las líneas de toma corriente, solo le salte la toma corriente por diferencial y el resto de la casa siga teniendo suministro eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, pues físicamente, ¿veis? Esto es con magnetotérmico, Hager te pone el botón de test abajo y esto es un diferencial sin protección magnetotérmica donde lo tiene aquí. Esto es un RCB y esto es un RCBO. Aquí lo vais a poder ver mejor, ¿vale? Esto tiene protección magnetotérmica y diferencial y esto solamente tiene protección diferencial, ¿de acuerdo? Más diferencias visuales que nos podemos encontrar en los distintos diferenciales. Pues esto es un tetrapolar trifásico, es así de gordo, tiene 4 polos, 4 entradas. Y esto es un diferencial monofásico que tiene 2 entradas, ¿vale? De polo más neutro. En este caso, ya aquí pues podemos ver ya las certificaciones que instala el fabricante, como por ejemplo puede ser la VDE, el simbolito de que pasa las pruebas VDE alemanas, y ya pues más información serigrafiada, como por ejemplo aquí el circuito, ¿de acuerdo? El circuito del diferencial, el logo, ¿vale? El símbolo del diferencial, del mecanismo interno, las distintas cajas, ¿vale? Donde se ven los datos que tenemos que mirar. Es un 2 polos de 25 amperios, 300 miliamperios la sensibilidad, el tipo AC. Aquí lo tenemos un poco más chiquitito, pero se ve también. 2 polos, ¿vale? Todo. Y después, pues la joyita de la corona, que esto ya es un diferencial Pro. Tenemos la misma información, pero ya viene en otro embalaje más grande, 2 polos, 40 amperios, 30 miliamperios de tipo A, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos un diferencial ya de profesionales, ¿de acuerdo? Cablearemos esto porque vamos a hacer también una serie haciendo cuadros de básica y elevada, donde vamos a utilizar diferenciales autorrearmables también y explicaremos cómo funciona este cableado, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta tapita?
tenemos el botón de test y aquí también los autorrearmables nos da el simbolito, nos da toda la información, ¿vale? Del diferencial. ¿Veis? Que esto es un producto muy caro pero muy bueno y siempre cuando utilicéis aparamentas que no habéis usado nunca tenéis que leeros las instrucciones técnicas, ¿de acuerdo? Porque vienen muchos avisos. Este, por ejemplo, también nos trae una pegatina. El autorrearmable viene siempre en su embalaje con una pegatina. La pegatina es un aviso en varios idiomas donde dice que, ojo, que este diferencial se autorrearma. Así que si lo bajamos tenemos que desactivar la función de autorrearme, que ya lo explicaremos cómo se hace, cómo se pone el pestillo, ¿vale? Tiene aquí un pestillito, ¿de acuerdo? Para eliminar la función de autorrearme y que alguien no lo baje pensando que ya tiene la energía cortada y se pueda llevar un calambrazo porque el diferencial se rearme solo, ¿de acuerdo? Es muy importante leerse todo las fichas técnicas, sobre todo cuando trabajamos con productos nuevos que nunca hemos usado. Hay muchas gamas de diferenciales, muchos distintos tipos de diferenciales. Todos ellos sirven para proteger a las personas, a los animales y algunos de ellos para proteger líneas. Los tenemos desde trifásicos 40 amperios, pero también los tenemos trifásicos 63 amperios, tipo A, tipo AC, tipo B, tipo F, con protección magnetotérmica incorporada o no, o sin ella, ¿de acuerdo? Y básicamente esto es un poquito la dinámica que van a tener nuestros vídeos. Este es un poquito más teórico, un poquito a lo mejor más pesado, pero es muy importante que tengamos claro toda esta información a la hora de elegir un diferencial para que podamos hacer una instalación correcta y acorde a las necesidades de nuestro cliente y sobre todo siempre cumpliendo normativa. ¿De acuerdo? Haremos cuadros más dinámicos. Tengo por ahí una pared con una pizarra y un espacio donde vamos a colgar un cuadro, donde vamos a hacer una serie cableando y eligiendo las protecciones a efectos reales en un cuadro de vivienda real. ¿Qué diferencial elegimos? ¿Qué magneto? ¿Qué higa? ¿Qué sobretensión es muy importante? Envolvente de superficie o empotrada, ¿qué y por qué? IP55, IP44, ¿qué y por qué? Y sobre todo también haremos mediciones, cogeremos nuestros equipos de medición de HT, pinza de fugas, multifunciones, cámaras termográficas y haremos toda la prueba. Así que te aconsejo, si quieres aprender, si estás aprendiendo, si quieres pulir tu técnica o estar informado, porque siempre vamos a estar informados con lo último, vamos a probar todo ese tipo de herramientas, vamos a dar toda esa información. Suscríbete, que es gratis, dale a la campanita para enterarte cuando te llegue, cuando yo suba un vídeo y sobre todo darle también a like para yo saber que estos vídeos os gustan y deja tu feedback en los comentarios, que eres totalmente libre de poner lo que quieras y lo que opinas. Así que nos vemos la semana que viene y que vamos a hablar de magnetotérmicos.